Hola, ¿cómo estás? En esta presentación veremos algunas estadísticas y cifras de estudios y observaciones realizadas que sirven para identificar perfiles y patrones de riesgos en cuanto a la movilidad y, por supuesto, la importancia de las buenas prácticas y las acciones preventivas. Te comparto estas palabras y al final un video de los tantos que podemos ver en distintas redes. Hay decenas de ejemplos de buenas y malas actitudes para que reflexiones si al transitar tener la razón es más importante que la integridad física y psicológica. Recordad que ser conductor es una construcción. Podemos mejorar con el paso del tiempo. Y vivimos en sociedad, por lo tanto todos influimos en los espacios compartidos. A diario en nuestra ciudad convivimos con las actividades y necesidades de más de 300.000 vecinos y vecinas, sumados todos los transeúntes ocasionales, visitantes, personas de otras localidades que concurren a esta capital, y ello sumado a la gran centralización de instituciones y zonas comerciales que tenemos en nuestro trazado urbano, provoca claramente una competencia por los espacios escasos. Observa que, como en varias provincias de nuestra región del NEA, Chaco registra una participación de más del 50% de motovehículos respecto al parque automotor total, o sea, en comparación con otros vehículos particulares de transporte de personas y de transporte de carga. ¿En qué influye esto? Las motocicletas son vehículos más inseguros y sus usuarios evidencian conductas más riesgosas. También, por supuesto, interactuando con los demás usuarios de las vías. En la ciudad de Resistencia hay 2 motos cada 3 habitantes. En este informe vemos que el 74% de las personas fallecidas este año en la provincia fueron motociclistas. Fuimos un récord nacional y los patrones se siguieron repitiendo los siguientes años. En el año 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró a través de los observatorios de las reparticiones facultadas para la toma de estos datos casi 3.900 muertes en el país. Allí vemos una leve tendencia al descenso de las cifras a partir del año 2017. Antes de eso existió una constante de aproximadamente 5.000 fallecidos por año en nuestro país. Observar las cifras especiales que denotan los años 2020 y 2021 se debieron solo a las restricciones para circular por la pandemia del COVID que vivimos. Solo por ese motivo fueron así de bajas. Nuestra provincia registró 158 víctimas fatales. Esto es un promedio de aproximadamente 13 personas por mes en siniestros que no debieron ocurrir. Además, quedan cifras fuera de las estadísticas, dado que algunos fallecimientos se producen luego de 30 días de ocurrido el incidente. Y ese es un acotamiento que se realiza en los datos para tomar estos incidentes. Hace pocos días en portales periodísticos, directivos del Hospital Ferrando expusieron el estado crítico de ese nosocomio debido a estos hechos. El año pasado, en Resistencia nada más, se atendieron casi 4.000 ingresos de personas heridas o que luego fallecieron en siniestros viales. Los costos humanos y materiales son altísimos
Hablamos de personas internadas en promedio 15 días para su recuperación, cirugías posteriores, prestaciones de profesionales, insumos que cuestan millones de pesos. El 80% de las urgencias por siniestros recaen en el sistema de salud pública. ¿Dónde crees que ocurren más? En zonas urbanas los siniestros son más frecuentes, pero en rutas son más graves. Aquí están los indicadores. El 54% de las víctimas fatales durante el año pasado sufrieron siniestros en rutas. En las zonas urbanas se producen más siniestros en calles que en avenidas. ¿Por qué crees que sea así? Recordá, las avenidas poseen más semaforización, mejor iluminación y se consideran vías de mayor jerarquía. Por lo tanto, su ingreso o cruce denota más orden y recaudo. En cambio, las intersecciones de calles implican, por ejemplo, conocimiento de prioridades de paso, de maniobras de giro, velocidades precautorias que muchas veces no se respetan. El factor nocturnidad representa más riesgos al circular debido a la menor visibilidad del entorno. Sin embargo, vemos proporciones bastante similares con los incidentes de día, dada la mayor movilidad y cantidades de actividades diurnas. Si vemos los perfiles, es muy notoria la cantidad de hombres y jóvenes fallecidos. ¿Identificás algunas causas posibles? Te digo varios ejemplos. Exceso de seguridad o confianza, actitudes más temerarias y desafiantes, inmadurez física y psíquica, inexperiencia, impericia, falta de percepción de riesgos y consecuencias, mayor consumo de alcohol y sustancias, falta de apego a las reglas, al orden, a las indicaciones. ¿Coincidís con alguna? En nuestro país, la primera causa de muerte en menores de 35 años es el siniestro vial. ¿Recordás que dijimos que a diferencia del accidente, el siniestro es evitable? Analicemos algo de la movilidad en zonas urbanas. Primeramente, como en nuestro ámbito local realizamos la mayor parte de actividades de nuestras vidas, prima la sensación de que las distancias cortas ameritan menos tiempo de traslado y el entorno es conocido. En segundo lugar, los usuarios, los protagonistas de los espacios son más variados y muchas veces se invaden de manera indebida los espacios destinados a otros roles. Te dejo una serie de conductas de riesgo y errores recurrentes en ámbitos urbanos. Fíjate que a raíz de la mala gestión del tiempo hay varios ejemplos de actitudes que producen maniobras indebidas, exceso de velocidad, incidentes por falta de distancia de seguridad en los vehículos, apuros. Y al tratarse de zonas en las que convivimos con nuestros grupos sociales, también hay mayor cantidad de reuniones, festejos, salidas que involucran alcohol y otras sustancias nocivas para los conductores. Agregado a eso, la falta de uso de los elementos de seguridad de los vehículos y otra falta de apego a la señalización
legislación o a la normativa nos dan una gran cantidad de errores humanos. Fíjate que solo mencioné uno, que se trata del factor ambiental. Y acá vamos a ponerle números a un ejemplo. En zonas urbanas debiéramos transitar las calles como máximo a 40 kilómetros por hora. Necesitamos 2 segundos como mínimo para reaccionar al haber percibido un riesgo. Y a esa velocidad implica recorrer 19 metros antes de terminar de frenar. A 60 kilómetros por hora ya necesitamos 35 metros para terminar de frenar antes de un obstáculo. Y esto hablando de circunstancias óptimas en la circulación. Cuando los factores climáticos son adversos, hasta pueden duplicarse. En rutas y autopistas, considera que el factor clima tiene consecuencias mucho más graves, dadas las velocidades más altas permitidas para circular. Ello también agrava los siniestros cuando se realizan malas maniobras. Así que observa este detalle pensando que los recorridos más largos agregan conceptos de cansancio, sueño, agotamiento y ámbitos menos conocidos que recorremos. O sea, otras rutas, otros relieves, otras costumbres o idiosincrasias de los usuarios que habitan ese lugar. Vamos a ponerle nuevamente cifras o un ejemplo muy frecuente. Al transitar en rutas las velocidades son más elevadas, así que necesitamos hasta 3 segundos para reaccionar ante los riesgos. Esto implica que recorramos 65 metros antes de frenar si vemos un obstáculo. Y a 110 kilómetros por hora necesitamos 90 metros, casi una cuadra, para evitar ciertos siniestros o incidentes. Recordad, las estadísticas, los números, son indicadores de eventos que sucedieron, ya pasaron, pero la siniestralidad es evitable. Por lo tanto, es posible cambiar esos datos hacia el futuro. Eso es parte de nuestras decisiones. La educación vial implica conocimientos, habilidades y actitud. Te deseo muchos éxitos, buena vida y grandes viajes.